Bien, pues ahora, hermanos, vamos a tener la lectura de la Santa Palabra del Señor en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, y los versículos del 10 al 14. La segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos del 10 al 14. Y dice así la palabra del Señor. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con un gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué clase de personas debéis ser vosotros en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, siendo encendidos, serán deshechos, y los elementos, siendo abrasados, se fundirán. Pero esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Amén. Y el Señor bendiga su santa palabra. Amén. Pues en el último mensaje estuvimos considerando la certeza de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de su regreso. Y esto pues ante los burladores, ¿no? Aquellos que se burlan diciendo, bueno, ¿dónde está su regreso? Ya han pasado tantos miles de años, ¿no? Y todo sigue igual. Entonces veíamos, ¿no?, que hemos de ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Desde la perspectiva de Dios, 1000 años son como un solo día. Y también desde la perspectiva de Dios, no es que Él retrasa su regreso, su venida, sino que está dando tiempo para que los hombres vengan al arrepentimiento. Entonces, hemos de ver las cosas desde la perspectiva, desde el punto de vista de Dios, y eso nos da a nosotros la certeza y nos da a nosotros la seguridad. Y esa certeza y esa seguridad, nos ha de realmente influir y nos ha de realmente llegar a lo más hondo de nosotros. Es decir, que no ha de ser simplemente esto, una mera creencia como cualquier otra, pero que en el fondo eso no me afecta gran cosa en mi vida. Yo sí, creo que Jesús va a volver al final de los tiempos. Eso es lo que dice la Biblia, o según otros eso es lo que dice la Iglesia, pero eso no cambia, no me afecta. Yo sigo mi vida, tengo mis planes, mis proyectos, mis propósitos, y eso a mí no es, digamos, mi mayor preocupación ni mi prioridad, ¿no? Bien, no es así, por supuesto, como tenemos que ver esto, sino que tiene que ser una fe, una convicción en lo más profundo, como decimos, de nuestra alma, que esto afecte a todo mi ser, a toda mi vida, a todo lo que soy, a todo lo que hago. Y esto, sin duda, hemos de ser sinceros, ¿verdad? No es así con nosotros. Creo que podemos decir, ¿no?, sin temor a equivocarnos mucho, que incluso el más avanzado de entre nosotros, el más avanzado de los cristianos hoy en día, está muy lejos de desear, anhelar y vivir para la venida del Señor Jesucristo. Porque esto es lo que somos por naturaleza, porque estamos un poco despistados, ¿verdad?, con este mundo.
Entonces por eso hemos de valorar bien y hemos de dar gracias al Señor por su palabra, porque el Señor nos viene entonces a ayudar, nos viene a aguijonear, nos viene a despertar para esta esperanza por medio de su palabra y por medio sobre todo de pasajes como este y este en particular. Este pasaje en particular que hemos visto que hemos leído aquí en 2 de Pedro no solamente nos habla acerca de la venida, de la doctrina se puede decir, sino también lo que esto tiene que traducirse en nosotros. Y bien, pues de todo lo que nos dice, podemos reunir aquí todo lo que se nos dice, sobre todo en 3 ideas simples y 3 ideas principales que vamos a ver, ¿no? A continuación, pues la primera que dice, podemos ver en el versículo, sobre todo 12, que la venida del 10 y 11, perdón, pues pondrá fin al mundo tal como lo conocemos hoy día. La venida del Señor Jesús pondrá fin al mundo tal como lo conocemos. Lo primero que dice es: el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Esto es una frase pues muy conocida, ¿verdad?, de la Biblia, del Nuevo Testamento, y esto ya lo dijo pues Jesús en los Evangelios, una frase parecida, en Mateo capítulo 24 y versículo 43, en el contexto del discurso de Jesús de los últimos días, dice: pero sabed esto, que si el Señor de la casa supiera a qué vigilia el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Y bueno, pues vemos esto retomado también por los apóstoles en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5 y en el versículo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 2. Dice: porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y después lo encontramos en Apocalipsis. Lo encontramos un par de veces en el capítulo 3, versículo 3 de Apocalipsis. Dice: acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, porque si no velares, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. O en el versículo 16, capítulo 16 y versículo 5, y ahí también leemos. No es capítulo 16, versículo 5, la nota está equivocada, pero bueno, da igual, quiero decir, es... Vamos a encontrar en otro momento. Vemos entonces esa, digamos, presencia, ese desarrollo, se puede decir, de esta frase, de la idea del ladrón en la noche, y esto pues comparándolo con la venida del Señor Jesús. Entonces, por supuesto, hermanos, sabemos todos la manera como normalmente se entiende esto, ¿verdad?, en las iglesias, los cristianos, ¿verdad? Sabemos la manera como se entiende esta frase de que el Señor Jesús vendrá como ladrón en la noche. Y se entiende, ¿no?, estaréis un poco de acuerdo conmigo, de que se ve la venida del Señor Jesucristo como que podría ocurrir en cualquier momento. Podría ocurrir esta misma tarde, podría ocurrir esta misma noche, ¿no?, o mañana. No sabemos. Hemos de estar permanentemente en guardia, o permanentemente, digamos, no es tanto, por supuesto, que tengamos que estar en guardia o tenemos que estar preparados, porque como veremos lo tenemos que estar. Pero la idea es que la venida en sí mismo podría ser en cualquier momento, ¿no? Y esto viene sobre todo, ya sabemos, ¿no?, del dispensacionalismo, de la teología dispensacionalista que se originó sobre todo en el siglo XIX y triunfó en la primera mitad el primer tercio incluso del siglo XX en el mundo evangélico. Antes no estaba. Entonces, esto es así porque, a ver, sabemos que el dispensacionalismo divide esta venida del Señor Jesucristo en dos.
Primero estaría el arrebato, el arrebatamiento, ¿no? Que sería como ladrón en la noche, en cualquier momento. Han hecho incluso películas, ¿no? Como ladrón en la noche. Está la gente tan tranquila y entonces hay unos que son tomados y otros no. Entonces eso sería lo que sería repentino, y después vendría los 7 años de tribulación, el anticristo, etc. Y después sería la venida del Señor Jesucristo. Entonces vemos, la venida del Señor Jesucristo tendría que venir a una serie de acontecimientos, en ese caso también pues la tribulación y el anticristo, etcétera, etcétera. Otra cosa es la interpretación de estas cosas, ¿no? Pero a lo que voy es que en la Escritura el Señor Jesús no puede venir en cualquier momento. Hay una serie de cosas que se han de cumplir primero. No lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo, lo podemos mirar en segunda de Tesalonicenses. Perdonad, hermanos, me he comprado de manera de urgencia estas gafas y estoy un poco perdido con ellas, ¿eh? Hasta que me acostumbre. Horrible. Decía, segunda Tesalonicenses, sí. En capítulo 2 y el versículo 2 y 3. Dice: no seáis movidos fácilmente de vuestro modo de pensar, ni seáis turbados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, como que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de pecado, el hombre de pecado, el hijo de perdición, etcétera, etcétera. Entonces no vendrá sin que antes pase una serie de cosas, ¿no? En este caso habla aquí del anticristo y todo lo relacionado, por lo tanto, con el anticristo. Entonces, bueno, pues dicho esto, hermanos, un breve paréntesis para deciros, hermanos, para animaros, hermanos, a que podamos asistir el próximo viernes a la reunión de oración, porque vamos a estar viendo esto un poco más en detalle. Vamos a estar viéndolo porque además toca, quiero decir, en nuestro estudio del libro de los Hechos vamos a abordar precisamente el estudio, digamos, de los últimos tiempos y las cosas, por lo tanto, que tienen que preceder a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya os puedo avanzar que, seguramente sorprenderá a muchos, ¿no? No es ninguna novedad, ¿eh? No es ninguna novedad, no es una nueva doctrina que uno se saca, sino es la doctrina de la Reforma, que ha llegado a estar completamente desconocida en nuestra actualidad, fruto, entre otra cosa, por ejemplo, de la teología dispensacionalista, que la desbancó, ¿no? Por completo a principios del siglo XX. Bien, pues os animo entonces a que los que podamos asistamos, que la veamos en vídeo, pero si podemos asistir mejor, y que la compartamos, porque realmente vale la pena el recuperar la enseñanza que creemos es bíblica, en la enseñanza de la palabra del Señor. Pero bueno, el caso es que si no es entonces que puede venir en esta tarde o mañana, en cualquier momento, pues entonces, ¿qué viene a decir esta expresión? El día que vendrá como ladrón en la noche. Pues tomemos la imagen misma, tomemos esta ilustración, ¿no? Y Jesús mismo la ha estado comentando en Mateo 24. Si el señor de la casa supiera a qué hora viene el ladrón, velaría y no dejaría que le robaran, ¿no? Pues así es. La venida del Señor Jesús será como la del ladrón, aquellos que le sorprendan, que les va a sorprender. Y les va a sorprender, ¿por qué? Porque no la están esperando. Porque es, como dice el mismo apóstol Pablo, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, sí, y los versículos del 4 al 7. Es decir, el problema es para aquel que está dormido, que está durmiendo.
entra el ladrón y roba a voluntad. Entonces, aquel que está dormido, que vive en sus pecados, que vive completamente ajeno a Dios y ajeno a Cristo y a su venida, entonces él está confiado. Dirán paz y seguridad, y entonces sobre él será la venida para juicio. Y es lo que leemos en 1 Tesalonicenses capítulo 4 al 7. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Mas nosotros que somos del día, estemos sobrios y vestidos con la coraza de fe y del amor, y con la salvación de salvación, con la esperanza de la salvación por yermo. Entonces vemos la imagen, la ilustración de cómo ladrón en la noche habla de la sorpresa que será para los impíos y aquellos del mundo que viven completamente ajenos y que les va a sorprender. Para ellos entonces será de juicio y será aún más de condenación. Esto es como la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25. Están las 5 sensatas y las 5 locas e insensatas. Las sensatas eran las que tenían aceite en las lámparas, las otras se las había dejado. Y vino el novio y entonces entraron las novias que tenían el aceite en las lámparas. No vamos a entrar en aplicar en detalle todos los detalles de esto, pero es la idea de que las 5 que eran sensatas estaban preparadas, lo estaban esperando. Y las otras se quedaron, ¿qué? Durmiendo. Y les sorprendió. Y fue para ellas el juicio. Entonces vemos, ¿no? La exhortación es esta, que velemos y que estemos preparados para que no nos sorprenda como un ladrón en la noche. Y entonces vemos, esa es la cuestión, ¿verdad? Porque la venida va a, por otra parte, poner fin al mundo como lo conocemos, y esto es lo que continúa aquí diciendo Pedro, ¿verdad? Seguimos leyendo aquí en el capítulo 3. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. La venida del Señor Jesucristo, vemos, va a traer consigo el fin de la tierra y del mundo, de los cielos y de la tierra tal como lo conocemos. No hay nada, no ha habido nada a lo largo de la historia que se puede comparar, ¿verdad? No se puede comparar a esto. Ni el mayor terremoto, ni la mayor erupción volcánica, ni el mayor tsunami. No, esto es totalmente distinto. Todo el universo va a ser, pues esto, va a ser deshecho. Va a transformarse por el fuego. Porque nos dice el versículo 13 que esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Será un cielo nuevo y un tierra nueva, será un cielo y una tierra, por lo tanto. Pero no será el cielo y la tierra que nosotros conocemos, porque este ha sido afectado y ha caído también juntamente con la caída del hombre. Y es lo que dice el apóstol, ¿verdad?, en Romanos capítulo 8, versículos 19 y 22. Romanos 8, 19 y 22, leemos allí acerca de la creación. 19. Porque el continuo anhelo de la creación espera la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Y dice en el versículo 22, sabemos que toda la creación gime a uno, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Bien, pues dice, nosotros también gemimos, esperando entonces la liberación, esperando ya, pues, este fin. La creación gime, la creación está anhelando
este regreso. No tiene miedo, aunque va a ser completamente transformada por medio del fuego. Pues hermanos, hemos de preguntarnos nosotros si esto anhelamos, si estamos deseando nosotros esta venida del Señor Jesucristo y la transformación de todas las cosas, o ya nos está bien. Ya nos está bien, déjalo así. Ya está bien. Y anhelamos verdaderamente la venida del Señor. Anhelamos que todo lo que conocemos sea realmente transformado por fuego. ¿O pensamos que hay cosas más importantes que hacer en la vida? La creación gime a una por el peso del pecado. Nosotros somos como el justo Lot, que abrumaba su espíritu en Sodoma viendo las obras inicuas de los impíos. O ya nos está bien. No, tampoco hay que exagerar. Hermanos, como creyentes, hemos de estar deseando la venida del Señor Jesucristo. La transformación de todo lo demás, eso es el dolor del parto. Y después viene ya el niño nacido o la niña nacida, que es entonces los cielos nuevos y la tierra nueva, ¿no? Donde mora la justicia. Y nunca más habrá ni pecado, ni maldición, ni muerte, sino vida y vida para siempre. Pues estemos, hermanos, anhelando esto y despertándonos así, estamos algo dormidos para el regreso del Señor Jesucristo. Pero la segunda idea, volviendo aquí al texto, hermanos, es que nosotros como cristianos no solo hemos de estar esperando la venida del Señor Jesucristo, es decir, que esta es nuestra esperanza. Por supuesto que la hemos de esperar, pero aquí nos dice más. En el versículo 12 dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Esperando, lo entendemos, ¿no? Estamos esperando, es la esperanza, pero después dice, apresurándoos para la venida del Señor Jesucristo. ¿Y qué significa esta frase? Entonces miramos al original y ¿qué es lo que encontramos ahí? Pues vemos que no es exactamente esto. Lo que dice el original es apresurando la venida del Señor Jesucristo. Apresurando la venida de Jesús. Esta traducción proviene de Valera, es también la traducción del inglés. Es una interpretación, pero no es la traducción literal. La traducción literal es apresurando la venida del Señor Jesús. ¿Y qué significa entonces apresurar? Apresurar es hacer unos esfuerzos para que algo ocurra antes. ¿Vemos lo que está diciendo entonces? Apresurando la venida del Señor Jesús. Es lo que dice literalmente. Nos puede sorprender, pero hermanos, no es tan sorprendente, porque el Señor Jesús nos enseña a que oremos, venga tu reino, ¿verdad? Que hemos de orar por la venida de Cristo y la venida del reino. La venida de Cristo será la implantación ya definitiva y total de su reino, ¿verdad? Vemos esto también en Apocalipsis, al final del Apocalipsis. La iglesia orando, ven Señor Jesús. Y así acaba la Biblia. La iglesia orando, ven Señor Jesús. ¿Y qué nos dice la palabra? ¿Qué nos dice el Señor Jesús mismo?
que si oramos algo conforme a su voluntad, Él nos oye y sabemos que tenemos lo que le hemos oído. ¿Esto qué significa? Que la venida del Señor Jesucristo será que la respuesta a estas oraciones. La respuesta a estas oraciones. La iglesia dice, sí, ven Señor Jesús, y el Señor Jesús entonces desciende de los cielos. Y bueno, todo esto se puede desarrollar más y una vez más, animaros a que vengáis el viernes, Dios mediante, a la reunión de oración. Pero como avance podemos ver, a la luz de todo esto, las palabras de 1 Corintios capítulo 15 y versículos 25 y 28. 1 Corintios capítulo 15, versículos 25 y 28. Habla del Señor Jesucristo, que está reinando ahora a la diestra de Dios, Padre. Dice, porque es necesario que Él, Jesucristo, reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el versículo 28 dice, y después que todas las cosas estén sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Bien, pues entonces vemos que esta es lo que decía también lo de la perspectiva de la Reforma, porque en el dispensacionalismo nos viene a decir que, bueno, dispensacionalismo y también otras teologías, ¿no?, que el Señor Jesús vendrá cuando todo estará absolutamente destruido para la iglesia y el mundo, y bueno, pues se tendrá, pues eso. No es exactamente esto lo que vemos en 1 Corintios 15. Todos sus enemigos han de ser puestos debajo de sus pies, del estrado de sus pies, y toda rodilla se ha de doblar y toda lengua ha de confesar que el Señor Jesucristo es el Señor. También avanzo que esto no es pensar en un milenio futuro. Ya veremos esto, si Dios quiere, como digo, el viernes. En todo caso vemos, ¿no?, que la iglesia y los creyentes tienen que estar entonces ocupados en esto. Cuanto más cerca estén de Cristo, cuanto más se parezcan a Cristo, cuanto más crezcamos a la altura de la plenitud de Cristo, más cerca será su venida. Porque la iglesia en la boda del Cordero ha de ser una iglesia pura y sin mancha y sin nada que... Efesios 5, ¿no? El Señor va a venir por una iglesia hecha trizas, destruida, bajo las garras del anticristo. ¿O va a venir a una iglesia radiante y gloriosa? Bien, pues entonces, fijémonos, viendo esto, una de las cosas que podemos sacar, en Hebreos dice, no dejando vuestra congregación, y tanto más cuanto veáis que ese día se acerca. Entonces, esta sería una buena manera, ¿verdad?, de apresurar la venida del Señor Jesucristo. Que nos afanemos todas las veces que podamos y más aún a no dejar nuestra congregación, a congregarnos siempre más y más. Que las iglesias, en vez de estar vacías y estar siendo entregadas a otras religiones, estén pues llenas para el Señor Jesucristo y para su gloria. No dejad la congregación, y tanto más cuanto que veáis que aquel día se acerca. Lo mismo también en cuanto a la santidad personal. Y es también la tercera idea que podemos ver ahora, porque esto es lo que nos tiene que afectar después toda nuestra vida. Dice, versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿qué clase de personas debéis ser vosotros,
en santa y piadosa manera de vivir. ¿Qué clase de personas? Es una manera un poco extraña tal vez de hablar. ¿Qué clase de personas? No se habla así normalmente. ¿Qué es la idea que nos puede dar esto? ¿Qué clase de personas? Es decir, que es algo, entonces, visible. Visible. ¿No? Que se vea, que todo el mundo vea qué clase de persona eres. Y la manera de vivir, ¿no? En inglés, ¿no? El way of life. La manera de vivir. Que cada uno, según el mundo, tiene la suya. Y cada uno tiene sus ideas. Y nadie te puede decir nada porque yo tengo mis ideas y tú tienes las tuyas. Así pues, fue como lo que se nos dijo, ¿verdad? Cuando éramos pequeñitos, ¿no? Como teníamos que empezar a pensar. No, pues no es ni la manera de vivir de uno ni la manera de vivir de otro. Es la manera de vivir del Señor. Es la manera de vivir de la Biblia, de la palabra de Dios. Que es, primero, santa, porque es conforme a Dios y conforme a su palabra. Y dice también que es piadosa, en el temor del Señor, en el temor de Dios. Y bien, pues a lo que vamos, tenemos que ser diligentes en esto. Versículo 14. Estando a la espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados en Él, o por Él, perdón, sin mancha e irreprensibles en paz, sí, en paz. Procurad con diligencia. La diligencia, hemos de ser diligentes en nuestra vida, ¿no? En general. Lo que nos enseñaba nuestro Padre, no dejes para mañana lo que has de hacer hoy. Así ha de ser nuestra vida y también en las cosas del Señor. Si puedes empezar algo en tu vida con el Señor, si tú puedes empezar algo en tu santificación y lo puedes empezar hoy, no lo dejes para mañana, no lo dejes para el día X. Si siempre tenías la idea de leer la Biblia, de leer tal libro y nunca has encontrado la ocasión, hoy es un día perfecto, hoy es el día del Señor, tienes tiempo suficiente para hacerlo. Llega a casa y ponte a leer ese libro que tú puedes que tenías pensado. O un libro cristiano que lo tienes ahí y lo tienes pues en la lista de deseos. Ponte a hacerlo. Sabes las cosas que tienes que hacer. Sabes aquellas cosas que tienes que incidir. Como cristianos, aquellas cosas que tienes que mejorar. Como cristiano, no lo dejes para mañana. Ponte a ello hoy. Sed diligentes. Procurad con diligencia ser hallados por Él, por Cristo, porque entonces cuando Él venga, estaremos despiertos y esperando realmente su venida y no nos sorprenderá. Ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Sin mancha e irreprensibles en paz. Y esto, hermanos, el sin mancha e irreprensibles en paz, nos habla primeramente, sobre todo, del perdón de Dios. Jesús, cuando perdonaba, en los evangelios que decía, ve en paz. Y en Romanos 5, en el versículo 1, nos dice que justificados por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz con Dios nos viene por el perdón, por la obra de Cristo. Y el ser irreprensible y el ser también, pues como dice, sin mancha e irreprensible, eso nos viene por el perdón de Dios. Porque el perdón de Dios, el perdón de Cristo es pleno, ¿verdad? No es parcial, no es provisional. No te doy esto a ver cómo te portas. No, el Señor cuando perdona verdaderamente todos los pecados. Aquel que pone su fe en el Señor Jesucristo. Entonces,
Ahí está. Hemos de presentar, como dice el libro de Apocalipsis, delante de él, con las túnicas blancas que son las justificaciones de los santos. Pero también hemos de presentarnos delante de él en santidad. Porque él es santo. Con una santidad también personal, que sea el fruto también de esa justicia de Cristo, que nos es imputada. Hemos de, entonces, crecer, hermanos, como creyentes, avanzar, hermanos, en gracia, en conocimiento de Dios, ¿verdad? No podemos ser siempre niños, ¿no? Como Peter Pan. No podemos, entonces, quedarnos o esperar quedarnos siempre como cristianos en el ABC de la palabra o como al principio de nuestra vida cristiana, como al principio de nuestra salvación. Hermanos, hemos de mejorar, hemos de avanzar, hemos de crecer. Crecer hasta la estatura de Cristo. Y esto pues nos viene en buena medida pues también de estar esperando a nuestro Señor Jesús. Esperándolo. Tal como dice el apóstol el apóstol Juan. Dice que aquel que tiene la esperanza de su venida se purifica a sí mismo, así como él es puro. Entonces vemos la espera, el prepararnos, el apresurar incluso la venida del Señor Jesucristo. Esto nos aguijonea y esto nos despierta y pues de esa manera será nuestra reunión con Él, ese banquete de bodas, con nuestro amado Señor que se entregó a sí mismo por nosotros. Pues hermanos, miremos así las cosas, ¿no? No como el mundo las mira, ni nos dice que lo tenemos que mirar nosotros. Hermanos, recuperemos esta visión que es la visión de la palabra. Y, hermanos, si en nosotros hay también alguna medida de deseo, por supuesto, de la venida del Señor Jesús como creyentes, hemos de dar gracias a Dios, porque eso no proviene de nosotros, eso es un don de Dios y esa es la obra de Dios en nosotros. Pero oremos al Señor para que sea mayor y dé fruto, buen fruto en nuestra vida. Lo que dice, que el Señor bendiga su santa palabra en nuestra vida. Amén.